Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y gracias a los organizadores del evento, el Instituto Olmedo y Choose Freedom. Yo vengo a hablarles el día de hoy de Ludwig Mises y, o podríamos llamarlo, al más grande economista de todos los tiempos. Les voy a contar de Ludwig Mises en tres etapas o en tres actos, ¿no? Básicamente lo que fue su contexto, su vida, el mundo que habitó. Luego abordaremos al científico, al filósofo social, al economista. Y finalmente, pues hablaremos de su legado, su obra y por qué es pertinente seguir hablando hasta el día de hoy, muchos años después, 135 para ser exactos, de la obra de este grande economista. Empecemos. El porqué de la Escuela Austríaca. Porque estamos aquí hablando de Escuela Austríaca de Economía, de Ludwig Mises, uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos de esta escuela, uno de sus más grandes referentes, uno de sus grandes herederos. La Escuela Austríaca de Economía, amigos, empieza en 1871 cuando se funda a través de Karl Menger, a través de un libro que se llama Principios de Economía Política. Este libro fundamental marca el inicio de esta escuela tan importante para todos aquellos que estudiamos economía, porque en él, en este libro, se resuelve algo que se llamó la paradoja del valor. Una paradoja, un problema irresoluble para los economistas clásicos de ese tiempo. A saber, ¿por qué razón los diamantes, que eran tan poco útiles para la vida humana, tenían mucho más alto valor que el agua, que era especialmente útil para la vida de los seres humanos? En este contexto, ellos sugieren la teoría del valor subjetiva y este es como quien dice el puntal o el inicio de la Escuela Austríaca de Economía. ¿Qué más sucede? Para 1883, Karl Menger escribe otro libro, el libro sobre el método de las ciencias sociales, y ojo con lo que voy a decir porque esto es importantísimo, empieza la gran discusión del método de las ciencias económicas. Para esto, este libro sí tiene tal cabida y tiene tal repercusión que es observado por los economistas alemanes que salen de inmediato a irse en contra de lo que el libro decía. ¿Qué decía este libro? Que no se podían deducir de la historia las grandes leyes del pensamiento económico, que a través de la historia no podía haber una especie de abstracción que nos permita tener leyes del pensamiento económico. Esta discusión dirigida por Gustav Schmoller, uno de los más grandes referentes de la escuela histórica alemana, se da a través de los años y sin embargo llama muchísimo la atención de Ludwig Mises. Ludwig Mises, al leer su libro Principios de Economía Política, queda impactado y en sus palabras cambia su vida. El gran discurso del método en realidad es la génesis de la Escuela Austríaca de Economía y con el paso del tiempo de Karl Menger viene von Bauer y von Bauer es el profesor de Ludwig Mises. Ludwig Mises es un autor austriaco que vive en un contexto de guerra, es un autor judío y que como tal tiene que huir de su tierra natal. Para 1938 casualmente tiene que huir de Viena, ya hacia, y tiene que huir precisamente porque los nazis ya estaban cerca. Dice él, que una de las cosas que más lamentó cuando se fue haber dejado su gran biblioteca en casa. Y por esas cosas de la vida, por esas cosas realmente llamativas, fueron precisamente los rusos los que tomaron su hogar y guardaron esto en una biblioteca que luego Richard Evelyn, si mal no me equivoco, logra rescatar con el paso del tiempo para allá 1980 y algo más. Este es un Ludwig Mises que observa la guerra, que observa la desgracia y la planificación central, que observa cómo el proyecto fallido del socialismo no iba a ningún lado y cómo generaba eventualmente el totalitarismo. Este Ludwig Mises tiene que emigrar eventualmente hacia Norteamérica y es en Norteamérica donde termina de consolidarse como profesor. Pero este es un ser humano especialmente llamativo porque hace una gran obra en Nueva York, de la cual vamos a hablar en un instante. Ahora vamos al segundo acto, a lo que yo denominaría el por qué estamos estudiando a Ludwig Mises, más allá del hecho anecdótico de que era judío, de que tuvo que huir de la guerra, como muchas otras personas tuvieron que huir, y de por qué razón formó parte de esta escuela de pensamiento económico tan importante, y sobre todo importante para todos aquellos que estudian economía y para aquellos que quieren reflexionar sobre las ciencias sociales. Empecemos por el Mises académico. Todo autor, mis amigos, tiene su antropología, tiene su manera de entender al ser humano. Nosotros, por ejemplo, podemos observar en Adam Smith que él tiene dos instancias de entender al ser humano. En el primero, por ejemplo, en teoría de sentimientos morales, tiene un ser humano empático, un ser humano que se relaciona con su entorno, un ser humano que entiende al prójimo. Sin embargo, cuando llegamos a la teoría de la riqueza en las naciones, observamos a un homo economicus distinto.
distinto, a una comprensión del ser humano distinta. Si nos vamos hacia la línea filosófica, por ejemplo, Thomas Hobbes decía que el hombre es lobo del hombre, o sea que en un contexto de sociedad nosotros acabaríamos con nosotros mismos de no ser porque existe cierta autoridad o cierto gobierno que nos pone de alguna manera en orden. La comprensión del ser humano es sumamente importante y yo creo que uno de los grandes aportes de Ludwig von Mises se da en la acción humana, Tratado de Economía, cuando él empieza hablándonos del hombre, de cómo él entiende al hombre y cómo lo concibe, porque necesitaba hacer ciencia económica sobre una base sólida y sumamente importante, ¿ya?, para construir lo que nosotros entenderíamos el día de hoy como ciencia económica pura y dura. Su epistemología para aquellos que no conocen es teoría del conocimiento, trata de por qué entendemos lo que entendemos y por qué conocemos las cosas como las entendemos al día de hoy. Existen muchos tipos de epistemologías o de teorías acerca del conocimiento. La Escuela Austríaca de Economía y particularmente Ludwig von Mises desarrolla lo que se conoce como individuo metodológico, es decir, el análisis de las ciencias económicas partiendo del individuo, sino también la ciencia económica, que tal vez puedan estar estudiando en este momento, o de las personas que nos pueden estar viendo a través de este video, te hablan de un agente económico que es una empresa, que es maximizadora de utilidades y una serie de cosas. La verdad es que la empresa no actúa, no respira y no toma acciones. Los que toman acciones son los empresarios. Por lo tanto, desde la perspectiva austríaca y de la perspectiva de Ludwig von Mises, debíamos partir de ese ser humano que sí está presente en la realidad y que sí toma decisiones y que sus decisiones lógicamente dan lugar a un sinnúmero de cosas que nosotros denominamos proceso económico. En la epistemología austríaca también existe lo que se llama dualismo metodológico y es algo que quiero rescatar de lo del inicio. ¿A qué me refiero con esto? Los austríacos sostenían que no se podían aplicar el método de las ciencias naturales al método o a la ciencia social. ¿Y por qué razón? Porque los seres humanos actúan, toman decisiones en un entorno de incertidumbre y en pocas palabras hay una realidad cambiante que poco puede captar una ecuación matemática. Aunque esa discusión, que el día de hoy podríamos llamarlo dualismo metodológico, ha quedado, como quien dice, en los inicios de la escuela austríaca y yo creo hoy por hoy ha sido en cierto modo mejorada al calor de las diversas discusiones que se encuentran el día de hoy, es importante recalcar que muchos exponentes de la escuela austríaca crecieron con la idea de que los medios que se utilizan en las ciencias naturales no podían ser aplicables a las ciencias sociales. Y era cierto lo último. Sin embargo, y ya al calor de la epistemología contemporánea, podemos entender que el mismo ser humano que está analizando las ciencias sociales es aquel que estudia las ciencias duras y que por lo tanto hay mucha subjetividad de por medio y esa subjetividad la hemos visto a lo largo de los siglos y hemos visto teorías muy poderosas y muy potentes caer sistemáticamente a lo largo de la historia, razón por la cual después de muchos siglos, en un tiempo de relativismo nociológico o epistemológico, cuando la gente dejó de creer en las ciencias, es que vino un René Descartes y dijo, puedo dudar de todo, pero no puedo dudar de que existe. Y ahí empieza una postura epistemológica interesante, aunque a esta postura epistemológica de René Descartes podemos llamarla de otra manera. No es precisamente austríaca, no es precisamente misiana. Luego también tenemos que en su gran libro, en su obra maestra, digámoslo así, el libro que todos ustedes deberían de leer, tal vez no recomiendo sea el primero, pero sí necesariamente tienen que pasar por él, Mises, al hablar del estudio de la acción humana, deduce teoremas o encuentra teoremas que según él se encuentran por introspección. Al hacer una reflexión de los diversos temas que acontecen frente a tus ojos, por introspección llegas a una serie de teoremas. El primer teorema de la acción humana es el ser humano actúa y cuando lo hace para mejorar su situación. Así de llano y así de sencillo. Y si notan, este teorema no puede ser contradicho, porque para contradecir el teorema de la acción, de que el ser humano actúa, tendrías que actuar. Por lo tanto, tú irías, de hecho, en la comprobación tal cual del primer acción. Y segundo, pues de que cada vez que nosotros actuamos, intentamos ineludiblemente mejorar nuestras circunstancias. Cuando vamos a tomar un café, asumimos que es mejor tomar un café que no tomarlo. Cuando vamos a una reunión, asumimos que es mejor ir a la reunión que no asistir a ella. Lo cierto es que en todo momento y en todo lugar se cumplen los teoremas de la acción humana. De ahí que finalmente, dentro de esa base, con esa base, él forma lo que se llama el método axiomático deductivo. De estos teoremas, que luego pasan a ser denominados axiomas de la acción humana, se deducen
una serie de implicaciones académicas y epistemológicas y científicas que, digámoslo así, le dan un asidero importante a la Escuela Austríaca de Economía. Segundo, vámonos a su ética. Ya, existe una ética utilitarista claramente marcada en su libro de la acción humana. ¿Y por qué es una ética utilitarista? Porque es en función de los resultados. Ludwig von Mises, en cierto modo, fue criticado a lo largo de su vida porque cuando le preguntaban por qué promovía lo que promovía dentro de su libro La acción humana y en sus temas económicos, él decía: porque la libertad produce resultados que nos convienen a todos, porque con la libertad tenemos mucha más producción, porque con libertad en un entorno de mercados libres nos va mejor. Es decir, defiendo lo que defiendo porque conviene y porque da resultados interesantes. Sin embargo, podríamos compararlo con otra especie de ética, la ética de los naturalistas, que dicen: no, nosotros defendemos la libertad porque solamente son seres humanos aquellos que operan y conviven en libertad. Solamente puede ser una ética defendible si entiende al ser humano como ser humano y no por sus resultados, sino porque el ser humano necesita ser libre, y esa es una condición deseable y moralmente deseable. Aunque es una discusión, podemos encontrar eso en un Ludwig von Mises en su teoría de la acción humana. Luego, cierto, con respecto a su epistemología, me gustaría decir, porque lo salté hace un momento, existen otros que suponen que lo que conocemos se debe a la experiencia, se debe a que tenemos sentidos, se debe a que tenemos razón y se debe a un sinnúmero de circunstancias más. Ese tipo de epistemologías, inductivas o experienciales o sensitivas ya fueron dejadas atrás. Aunque no todo el mundo lo sepa, en el mundo contemporáneo de la epistemología lo que entendemos el día de hoy es que el ser humano conjetura cosas, formula hipótesis y de ella deduce cosas que le hacen entender el mundo en el que habita. Esto que les acabo de decir es como que dice lo último de la epistemología contemporánea, que si notan tiene una especie de separación con la epistemología del dualismo metodológico propio de los economistas austriacos. Finalmente, su política. En términos políticos, Ludwig von Mises decía que el conocimiento económico naturalmente te llevaba hacia el liberalismo. ¿Y por qué? De hecho, yo lo he dicho de la siguiente manera: no se puede ser economista y socialista al mismo tiempo. Porque si eres economista, vas a entender que el socialismo no conduce a nada bueno y además es antiético y no es moral. Y sin embargo, si eres socialista, pues definitivamente no entiendes cómo funcionan los principios económicos y por qué vivimos dentro de una sociedad que día a día, de alguna manera, con sus defectos y virtudes, sigue adelante. Mises, y en esta parte sí utilizaba una ética mucho más interesante, planteaba que el método de convivencia, que el modelo de convivencia, que la sociedad en la que debíamos vivir era una en la que haya el mayor grado de libertad posible y que lógicamente, volviendo hacia su ética anterior, de ella se iba a desprender el mejor escenario posible para los ciudadanos que habitan el planeta. Ahora veamos Mises y su legado. ¿Por qué es tan importante discutir sus ideas? La verdad es que él tiene grandes herederos y yo quisiera que pongan atención a los herederos directos de Ludwig von Mises. Uno de ellos, y aunque parezca raro, es Ayn Rand, una filósofa ruso-norteamericana, una de las más importantes filósofas de la era contemporánea y del siglo XX. Les recomiendo leer particularmente de Ayn Rand, La rebelión del Atlas, un libro que habla del empresario, que habla de cierta ética que también es interesante, la de la defensa del individuo y la de la defensa de la propiedad privada, y que, bueno, asistió a los seminarios privados en los que daba clases Ludwig von Mises ya en Nueva York y que también daba en Europa. También está Leonard Read. Leonard Read es el famoso autor de un artículo llamado Yo el lápiz, que describe cómo a través del sistema de precios se coordina toda la producción que existe y que los precios envían señales poderosas a los tomadores de decisiones para que tengamos lo que tengamos el día de hoy, tanto en una cafetería como en nuestros hogares, como cuando salimos a la calle. Ese libro, Yo el lápiz, es un libro, es un artículo que particularmente les recomiendo. Leonard Read es un excelente expositor. Aparte tenemos a Federico von Hayek. Federico von Hayek fue alumno directo de Ludwig von Mises y de hecho en este nuevo autor tan prolífico que podemos encontrar más de 30 o 40 obras dadas o elaboradas a lo largo de más de 30 años, tenemos a un premio Nobel de Economía austriaco, a alguien que sí ganó el Nobel de Economía y que de hecho logró que este tipo de ideas se
se divulguen y se debatan mucho más en la academia. ¿Ya? Por lo tanto, es Federico von Hayek probablemente uno de sus herederos intelectuales o los herederos de la tradición austríaca más resaltables del periodo contemporáneo. También tenemos a Murray Rothbard. Murray Rothbard es un autor bastante particular, ha escrito libros sobre historia del pensamiento económico. Él particularmente defiende la idea de que dado que nosotros podemos convivir pacíficamente y dado que su antropología supone que no estamos aquí para matarnos los unos a los otros, podemos vivir a través de acuerdos privados en sociedades realmente libres, donde se respete la propiedad privada y donde no exista Estado. Más allá de que coincidan o no con Murray Rothbard, la reflexión sobre los postulados y las lecciones que Rothbard tiene que para decirnos, como gran alumno de Mises y como excelente economista, son cosas que deben estar en el debate y sobre todo en la academia y sobre todo en la universidad, no solo ecuatoriana, sino latinoamericana y global. Finalmente, Israel Kirzner, alguien que resalta una de las cosas más interesantes de la Escuela Austríaca de Economía, que es que ese emprendedor, que ese empresario es realmente el que coordina las actividades a través de un sistema de precios, que es el que decide y resuelve los problemas fundamentales de la economía, de cómo producir, cuándo producir, qué producir y para quién producir. Israel Kirzner probablemente, o mejor dicho, año a año, es uno de los autores austríacos que está cerca de ganar el Nobel, que esperemos que en algún momento lo haga. En lo que es ciencia económica pura y dura, Ludwig von Mises descubre muy temprano que existe una imposibilidad del cálculo económico dentro del tema socialismo. Y esta teoría tan devastadora tiene sus temas interesantes. Oscar Lange, en Estados Unidos, un representante del socialismo, tuvo que debatir con Ludwig von Mises acerca de este tema y saben que no les pudo ganar. Pero él le pidió a los socialistas del mundo que traten de resolver el problema de la imposibilidad del cálculo económico dentro del socialismo, dado que no habían precios libres y que no se respetaba la propiedad privada. Al punto fue que no pudieron lograr rebatir el teorema de la imposibilidad de Mises, que el mismo Oscar Lange propuso que se haga un monumento a Mises en Polonia, que era su lugar natal. Luego tenemos la teoría del dinero y del crédito. La verdad es que una vez que pasa Carl Meyer y viene von Bauer y viene con su teoría del interés, Mises piensa que hay una especie de vacío en la teoría del dinero y del crédito, y ese es otro de sus grandes aportes, porque mucho antes, y escúcheseme bien, mucho antes que la escuela monetaria y mucho antes que el mismo padre del monetarismo, Milton Friedman, logra decir él que el fenómeno monetario es aquel que causa el ciclo económico y la crisis que vemos sistemáticamente. De tal manera que con mucha antelación se llega a la conclusión, gracias a sus teoremas, de que la expansión monetaria genera un ciclo económico y por lo tanto esa teoría pues logra anteceder a postulados mucho más modernos y con mucho tiempo atrás. En el mismo sentido, para el 1940, Ludwig von Mises sostiene que pasada cierta tasa impositiva, los contribuyentes, o mejor dicho, las víctimas, dejan de tributar, adelantándose 40 años a la curva de Laffer, ya de este famoso economista que también ganó un premio Nobel por ese mismo tipo de estudios. Entonces, logramos recoger dentro de la escuela austríaca y dentro de lo que es la escuela misiana postulados que describieron con mucho que el socialismo no iba a funcionar, que iba a fracasar. Incluso Paul Samuelson, un economista del siglo XX, que por muchos ha pasado en las escuelas universitarias, sostenía para 1989 que el socialismo era la prueba fehaciente de que se podía vivir en una sociedad que planifique centralmente. Al poquito rato, para el 9 de noviembre de 1989, se desplomó ante sus ojos el socialismo real con la caída del muro de Berlín, dándole la razón a nuestro amigo Ludwig von Mises. Finalmente, Mises sostenía que las ideas son importantes, y son tan importantes y más poderosas que de hecho que los ejércitos, como señalaba Víctor Hugo. Quisiera terminar esta charla diciéndoles lo siguiente, porque Ludwig von Mises creía en el capitalismo y creía en la libertad. Una frase que fue motor de vida para Ludwig von Mises y que lo hizo enfrentar la guerra, que lo hizo enfrentar la adversidad y que hizo
de este gran hombre que dedicó su vida a la docencia y a la transmisión de estas ideas que consideraba necesarias, al punto que durante 21 años dio clases en seminarios privados a muchos estudiantes que hoy por hoy son grandes decanos y grandes economistas del mundo contemporáneo gratuitamente. Esa era la calidad del personaje del que estamos hablando, convocó a mucha gente y cambió de alguna manera el panorama de la historia económica de todos los tiempos. Para muchos, Ludwig von Mises pasa a ser definitivamente el mejor economista de todos los tiempos, pero los dejo con una última frase que me inspiró bastante, y es esta: Tu ne sede malis, sed contra audentior ito. Lo que significa, nunca cedas ante el mal y por el contrario pelea con él con todas sus fuerzas y mayor intensidad. Nosotros, los que defendemos las ideas de la libertad y las ideas del capitalismo, hemos hecho uso de esa frase y la hemos convertido en souvenirs y cosas que sí vale la pena defender, no como esas tonterías que se venden y se comercializan sobre Che Guevara. Muchísimas gracias.